La circunferencia generalizada. ¿Eso qué? A ver, Bueno, puedes primero terminar enunciado. la definición, bueno, la terminología, Ajá, que es una línea recta, una circunferencia, y después el planteamiento del teorema, que es que la imagen de una circunferencia generalizada bajo inversión circular es otra circunferencia generalizada. ajá, sí, sí, justamente. Sí, o sea, habíamos visto que, bueno, habíamos hecho varios casos, ¿no? Que tenemos una circunferencia, la circunferencia de inversión, y veíamos pues una recta que no pasaba por el centro a donde se iba, pues a una circunferencia, ¿no? Luego una recta que pasa por el centro, pues la inversión sobre la circunferencia acá, pues de la recta, pues es la misma recta, ¿no? La imagen de una circunferencia es otra circunferencia. Y digamos, si juntamos a las rectas y las circunferencias en la misma categoría de curvas o en el mismo saco, y a ese saco le ponemos circunferencias generalizadas, entonces pues sí podríamos decir lo que estaba aquí, ¿no? Lo que comentó Sergio, que la imagen de una circunferencia generalizada bajo inversión circular es una circunferencia generalizada también. Ok. Bueno, entonces ahora lo que sigue es hablar de lo que les comentaba de las circunferencias ortogonales y ver qué relación tienen estas circunferencias ortogonales con la inversión, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, decimos que dos circunferencias decimos que dos circunferencias son ortogonales si las rectas tangentes si las rectas tangentes en los puntos de intersección ujú, pasan por los centros de las circunferencias. Pues a ver, esto se los había comentado, ¿no? A ver, pues tenemos una circunferencia. No, a ver qué tal me queda la otra circunferencia. ¿Cómo le hacemos? A ver, tengo una circunferencia C, ¿no? Y ahora, yo digo que C y otra circunferencia van a ser ortogonales. Vamos a suponer que tengo otra circunferencia, no sé, así, ¿no? Vamos a suponer que tengo aquí, o sea, esta C', esto que está aquí es un pedazo de una circunferencia, ¿no? Entonces yo digo que son ortogonales, según lo que dice la definición.
sí, a ver, estas dos se intersectan en este punto, ¿no? Y bueno, y seguramente se intersectarán en otro punto como por acá, ¿no? Pero vamos a fijarnos solamente en ese punto nada más ahorita. Son ortogonales si las rectas tangentes pasan por los centros de las circunferencias. O sea, es decir, si yo me fijo en la recta tangente de la circunferencia azul, si esa pasa por Q, entonces eso quiere decir que la circunferencia C' es ortogonal a la circunferencia C. Ajá. Y luego, si la circunferencia, no digo, si la tangente a C en este punto pasa por el centro de C', bueno, vamos a suponer que el centro de C' es este punto que está aquí. No, perdón por el dibujo tan feo, pero bueno, pues ahí está la idea, ¿no? Ajá, si esto pasa, o sea, tienes la circunferencia C, tienes la circunferencia C', ¿no? Si las tangentes a las circunferencias en el punto de intersección pasan por los respectivos centros de ambas circunferencias, entonces las circunferencias se dice que son ortogonales. Ahora quiero que me digan ustedes, bajo esta suposición, ¿qué ángulo forman estas dos rectas tangentes? Bueno, ya les dije, ¿no? ¿Qué ángulo es? Pero díganme qué, qué ángulo es. ¿Cuánto mide ese ángulo? Pi medios. ¿Y por qué? ¿Por qué mide Pues, eso? pues porque las tangentes al centro siempre son de 90 grados, ¿no? Las tangentes a la circunferencia, ¿qué? No, las tangentes siempre forman un ángulo ortogonal con el centro, ¿no? ¿Cómo con el centro? O sea, si pones la tangente y para ir al centro de circunferencia tienes que ser una recta ortogonal, ¿no? Sí, o sea, a ver, tú tienes una circunferencia y tienes un radio. Ese radio con cualquier tangente siempre va a formar un ángulo recto, ¿no? Es lo que quieres decir. Sí, sí, sí. Ok. Pues sí, exactamente por lo que comenta Santiago, perdón. Por eso ok. Entonces, a ver, eso vamos a ponerlo aquí abajo como observación. O sea, que dos circunferencias sean ortogonales también quiere decir que las tangentes en los puntos de intersección son ortogonales. O sea, las rectas, ¿no? Las rectas tangentes en los puntos de intersección son ortogonales. Entonces, equivalentemente, dos circunferencias si sus tangentes son ortogonales, ¿no? Así. No, si sus tangentes en el punto de intersección. Si sus tangentes en el punto de intersección son ortogonales, ¿no? Digo, aquí ya no me cupo, pero pues, o sea, si las tangentes en el punto donde se cortan las circunferencias son ortogonales, entonces las rectas las circunferencias son ortogonales. Ok, va. Pues bueno, pues esa es la definición de circunferencias ortogonales. ¿Y qué más hay que decir de esto? Ujú. Ah,
Muy bien, ok. Ahora vamos a ver qué pasa con una circunferencia ortogonal. ¿Qué pasa si tenemos dos circunferencias ortogonales e invertimos con respecto de una de ellas, ¿no? Eso es lo que quiero, eso es lo que quisiera ver ahorita. Entonces, a ver, para eso necesito recortar un dibujo. A ver, ok. Entonces, a ver, supongamos que tenemos K, una circunferencia de inversión sobre la que voy a invertir. Tenemos una circunferencia ortogonal a K, ¿no? Una circunferencia C que es ortogonal a la circunferencia K. Entonces, según lo que acabamos de decir, pues las dos circunferencias pues, se cortan en puntos A y B, donde las tangentes, la recta tangente a la recta tangente de la circunferencia roja, esta que pasa por B, pues es esta recta que pasa por el centro Q, y la recta tangente de la circunferencia roja que pasa por A, pues es esta recta que pasa por Q también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo invierto con respecto de K? ¿Qué le pasa al punto A cuando yo invierto con respecto de K? ¿Se queda fijo? Ujú, se queda fijo. Y lo mismo le pasa al punto B, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué le pasa a las rectas tangentes cuando yo invierto con respecto de K? Son ¿También rectas se quedan fijas? se quedan invariantes bajo la inversión, ¿no? O sea, los puntos de las rectas no se quedan fijos, pero las rectas se mapean en sí mismas, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, pues, a ver. Entonces, la imagen de la circunferencia roja, pues tiene que ser otra circunferencia, ¿no? Por lo que ya vimos hace rato. O sea, tiene que ser, tiene que ser, sí, tiene que ser otra circunferencia. La imagen de esta circunferencia tiene que ser otra circunferencia. Y tiene que ser una circunferencia que pase por A y B, ¿no? Y además, tiene que ser tangente a estas dos rectas
en estos puntos, ¿no? O sea, porque la imagen bajo la inversión circular de estos dos puntos, pues son ellos mismos, ¿no? Entonces la circunferencia que resulte de invertir esta circunferencia roja, pues tiene que pasar por estos dos puntos y también tiene que ser tangente a estas dos rectas, pues porque solamente va a cortar estas dos rectas en estos dos puntos. O sea, la imagen de la circunferencia roja bajo la inversión sobre K tiene que ser una circunferencia que pase por A y B, que sea tangente a las rectas esas que están ahí. Pues, ¿qué circunferencia creen que sea? Lo mismo. La misma, ¿no? Exactamente eso. Eso quiere decir que, ¿qué? Que si yo me tomo un punto Z en la circunferencia roja, pues su inverso, ¿quién va a ser? Pues me fijo en la recta que pasa por el centro de la circunferencia de inversión y Z y veo dónde esa recta corta la circunferencia y eso va a ser el inverso de Z. Entonces es como una forma, pues sí, una forma fácil de encontrar el inverso de un punto con respecto de un círculo. Te fijas en una circunferencia ortogonal que pase por el inverso, ¿no? O sea, te tienes Z, te fijas en una circunferencia ortogonal que pase por el inverso, entonces el inverso de ese punto, pues va a ser el otro punto de intersección con la circunferencia roja de la recta que pasa por Q y el punto que te estás tomando inicialmente, ¿no? Entonces, o sea, de esta forma, esos dos puntos pues, son inversos, ¿no? Esos dos puntos de la circunferencia roja pues, son inversos con respecto de la circunferencia K, la morada. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Ujú. Bueno, entonces ahora vamos a escribir esto que acabamos de demostrar. Ujú. A ver, lema, ¿cómo sería? Pues si yo tengo C ortogonal acá, entonces, pues la inversión circular sobre K aplicado a la circunferencia C, pues es ella misma, ¿no? Ujú. Luego, la prueba, pues es simplemente pues, lo que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, a ver, si A y B, vamos a ponerlo más conjuntistamente para no escribir tanto. A, B son puntos de la intersección de C con K. Entonces, la inversión sobre A es igual a A y la inversión sobre K aplicado a B pues es igual a B, por lo cual la imagen de C bajo la inversión sobre K es una circunferencia que pasa por A y B y solo corta. Ajá, a ver.
Otra cosa. Además, ¿cómo lo puse yo aquí? TA y TV, ¿no? TA y TV, ajá. Sí, TA y TV son las tangentes C que pasan por A y B. Ajá, entonces las rectas que son tangentes a la circunferencia C son invariantes bajo la inversión. Ajá, por lo tanto, pues la inversión aplicada a la circunferencia C es una circunferencia que pasa por A y B, que además es tangente a TA y TB. Por lo tanto, pues tiene que ser igual a C, ¿no? Tiene que ser igual a ella misma. Y ya. A ver, entonces yo quiero saber si... Ok, o sea, quiero saber algunos detalles, a ver si... O sea, porque aquí estoy haciendo la demostración, suponiendo por lo menos una cosa, ¿no? Que, o sea, tengo dos circunferencias ortogonales, ¿no? Entonces yo invierto una circunferencia, yo invierto esta circunferencia con respecto de esta y se queda fija, ¿no? Bajo la inversión circular es lo que estamos viendo. Pero, por ejemplo, a ver, yo estoy suponiendo en la demostración que las circunferencias se cortan en dos puntos. Ahí ve. ¿Por qué no se pueden cortar en un punto nada más? Las tangentes serían iguales, ¿no? Ajá, pero ¿y eso qué problema tiene? O sea, la definición no dice que las tangentes sean distintas, solo dice que pasen por el centro. Ah, ¿a qué te refieres? ¿A cuáles tangentes te refieres que son iguales? O sea, la tangente del círculo que está afuera y la de el que está dentro. O sea, la tangente, a ver, esta tangente, o sea, tú dices la tangente a este círculo y a este círculo, si las circunferencias son tangentes, son la misma tangente, dices. Sí. ¿Y eso qué problema tendría? Pues. mm, Pues es estoy tangente, ¿no? Ajá. O sea, ajá, exacto. A ver, lo que dice Max es, a ver, si las circunferencias solo se cortan en un punto, pues entonces la tangente a la roja y la tangente a la morada, pues en el mismo punto, pues serían la misma, ¿no? O sea, serían la misma tangente. Y eso quiere decir, pues que harían un ángulo cero, y pues eso contradice esto que está aquí, ¿no? Entonces, si son ortogonales, se tienen que cortar forzosamente en dos
en 2 puntos. Ok. Ok, va. Les iba a preguntar otra cosa, pero ya se me fue el avión mientras estaba escribiendo esto. A ver si ahorita me vuelvo a acordar. Ajá. A ver, entonces, vamos a ver un caso sencillo ahora. Bueno, sí. A ver, entonces tenemos un corolario de lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, justamente por esta razón de que yo tengo la circunferencia de inversión y una circunferencia ortogonal. El hecho de que la circunferencia ortogonal se quede fija, ¿eso qué quiere decir? Que o sea, me voy a fijar en todas las rectas que pasen por el centro y corten a la circunferencia C, me van a dar parejas de puntos que son inversos con respecto de la circunferencia morada. Es lo que estoy viendo aquí, ¿no? O sea, este punto Z, su inverso, pues tiene que ser otro, como el punto Z vive en la circunferencia roja, que sabemos que se queda invariante bajo la inversión sobre K. Entonces su inverso tiene que ser forzosamente otro punto que vive en la circunferencia roja. Y además, pues ya sabemos por definición que el inverso de Z pues tiene que ser un punto que vive en la semirrecta que pasa por Q y Z. Entonces, pues, tiene que ser ¿quién? Pues el otro punto en el que se intersectan la circunferencia roja y esta recta de aquí, ¿no? O sea, tiene que ser este punto. Entonces, todas las rectas que pasen por Q que corten a la circunferencia roja me van a dar parejitas de inversos circulares con respecto de la circunferencia morada. Eso lo voy a escribir acá. Lema. Bueno, más bien sería un corolario, ¿no? Ujú. Ajá, a ver. Si C es ortogonal acá, entonces las rectas. A ver cómo lo tengo redactado aquí para no inventar. Ajá. Más bien, ajá. Si C es ortogonal acá y L pasa por el centro de K. Entonces, los puntos, bueno, sí, más bien entonces, los puntos donde, no, perdón, donde C y L se intersectan son inversos con respecto de K, ¿no? Ok, va. Muy bien. A ver, pues ahora que sigue. Ok, va. Y bueno,
Y bueno, ya demostrado esto, tenemos otro corolario que es, a ver, este corolario de aquí, ese corolario de ahí, ejemplifica lo que estoy diciendo aquí, ¿no? O sea, tú tienes una circunferencia roja que es ortogonal a la circunferencia de inversión. Las rectas que pasen por el centro y corten en la circunferencia me van a dar parejitas de puntos. Son inversos con respecto de la circunferencia morada. Ahora, si yo tengo ahora dos circunferencias ortogonales a la circunferencia de inversión que se cortan entre sí las dos circunferencias, pues los dos puntos en los que se cortan esas dos circunferencias van a ser inversos uno con respecto del otro. Eso es lo que seguiría, ¿no? Pues me da otro corolario. Y la demostración es por el mismo, o sea, por el mismo hecho de que la circunferencia ortogonal es invariante bajo la inversión. Entonces, otro corolario. Ajá. Pues a ver. Si C y C' son ortogonales a K, y se intersectan en dos puntos, entonces estos puntos son inversos con respecto de K. A ver, entonces, a ver, déjenme, busco el dibujo correspondiente. A ver, entonces, pues sí, o sea, es el dibujo, pues dice todo, ¿no? O sea, tienes la inversión circular, circunferencia de inversión, K, y tienes dos circunferencias ortogonales, ¿no? C y C gorro, ¿no? Bueno, C y C gorro. Las dos circunferencias ortogonales, pues, se intersectan en estos dos puntos, Z y Z gorro, pues ya les estoy llamando así porque van a ser inversos con respecto de K. Y a ver, pues, si la circunferencia C es invariante bajo la inversión sobre K y la circunferencia C' es invariante bajo la inversión sobre K, pues entonces este punto donde se intersectan las dos circunferencias, cuando yo lo invierta con respecto de K, pues no le va a quedar de otra más que ser el otro punto donde se intersectan las dos circunferencias, ¿no? ¿Sí? Sí. Exacto. Entonces, a ver, si se fijan, esto que les estoy diciendo es una especie de... A ver,
pensando otra vez en esto que hicimos de juntar a las rectas y a las circunferencias en el mismo costal de circunferencias generalizadas, pues, o sea, a ver, el caso que está acá, o sea, yo tengo que la roja es una circunferencia ortogonal acá. Y esta recta que pasa por el centro también es una circunferencia generalizada ortogonal acá, ¿no? Porque la tangente en el punto de intersección a la circunferencia morada es ortogonal a ella, ¿no? A esta recta. ¿Sí? ¿Sí quedó claro esto que dije o no? Sí. ¿Lo podría repetir? Ajá, o sea, ajá, entonces según lo que dije la última clase fue que íbamos a considerar las rectas y las circunferencias dentro del mismo paquete, ¿no? Y a eso le íbamos a llamar circunferencia generalizada. A cualquiera de esas dos opciones. Entonces, a ver, si yo tengo aquí una circunferencia que sí es circunferencia ortogonal a la circunferencia de inversión, y ahora yo voy a fijarme en una circunferencia generalizada que va a ser una línea recta que pase por el centro, que corte a la circunferencia C. Entonces, esta recta, como circunferencia generalizada, es ortogonal acá, porque esta recta en la intersección, su tangente acá y esta recta, pues son ortogonales, ¿no? O sea, la tangente a la circunferencia morada es ortogonal a esta recta de aquí. Porque esa recta pasa por el centro y como ya no sé quién comentó hace rato, pues las rectas que pasan por el centro y las tangentes son ortogonales. Y entonces, podemos decir que las rectas que pasan por el centro son circunferencias generalizadas ortogonales a la circunferencia de inversión K. ¿Sí? Ok, sí. Y entonces, o sea, este resultado es este mismo resultado, solamente que en este caso, una de las circunferencias es una recta, una de las circunferencias generalizadas es una recta, y en este caso de acá las dos son circunferencias, ¿no? Sí. Ok. ¿Y qué va a pasar en el caso en el que las dos circunferencias rojas sean rectas? Bueno, las dos circunferencias generalizadas que son ortogonales a la circunferencia de inversión, ¿qué va a pasar en el caso en el que las dos sean líneas rectas? A ver, ese dibujo no lo tengo así bien hecho, pero no es difícil de estudiar. A ver, vamos a suponer que yo tengo... Ah, no, yo tengo L1 y L2, circunferencias generalizadas, ortogonales a la circunferencia de inversión. O sea, L1 es ortogonal a la circunferencia de inversión y L2 también, ¿no? Porque pasan por el centro y son ortogonales a las tangentes en los puntos de intersección. Entonces, si se fijan, ¿qué diría, o sea, qué diría el teorema o el resultado para circunferencias generalizadas? Pues diría que o sea, estas dos rectas se intersectan en el centro, ¿no? Y el otro punto en el que se intersecten tendría que ser el inverso del centro de la circunferencia. Pero eso quiere decir que el otro punto en el que se intersectan es ¿quién? El del infinito. Exactamente. Sí, o sea, pues para que se siga cumpliendo todo esto que estamos diciendo, o sea, los puntos donde las ortogonales se intersectan son inversos con respecto de la circunferencia acá. Entonces, este es inverso con respecto de este. Este es inverso con respecto de este. Y en este caso, pues el centro va a ser inverso con respecto del otro punto en el que se intersectarían las dos rectas, pues que ya pues sí, por decreto vamos a decir que es el infinito, ¿no? Ok. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda de esto último que comentó? Sí, está claro. Sí, creo que sí. Sí, Víctor, Alan, ¿tú qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí te quedó claro?
Bueno, quién sabe qué. Luis, ¿sí está claro para ti también? Todo claro. Ok. María Guadalupe. Todo claro, profe. Va. Ok. Ok, pues entonces ya nada más. Nada más faltaría una sola cosa, que es ver que, bueno, pues esto ni siquiera creo que lo podemos ver así bien, pero pues sí, por lo menos comentarlo, que la inversión circular es lo que le llaman anticonforme, o sea que preserva la magnitud de los ángulos, pero invierte su orientación. Eso yo creo que lo comentaremos mañana. ¿Y qué más? Ah, y bueno, tengo que hacer un último comentario. Entonces, a ver, nada más, a ver, estoy, estoy hablando de inversión circular y estoy, digamos, metiendo a las circunferencias y a las rectas en el mismo paquete, ¿no? Y ese paquete le llamé circunferencias generalizadas. Entonces, creo yo que hasta ahorita, si lo que ustedes me dicen es verdadero, pues ya quedó claro, por lo menos todo lo que he visto para inversión con respecto de una circunferencia. Pero si yo quisiera decir, si yo quisiera poder decir que yo sé hacer inversión circular, pero con respecto de cualquier circunferencia generalizada, entonces, pues ustedes qué les late que sería la inversión con respecto de una recta. O sea, si la circunferencia generalizada es una circunferencia, pues ya tengo todos estos resultados, ¿no? Que me dicen qué pasa. Bueno, tengo la regla de correspondencia en el caso de que la inversión sea una circunferencia, ¿no? Que es esta que está por acá. Ahí dónde está. Que es esta que está aquí, ¿no? Tengo también, ya sé que si la circunferencia de inversión es una circunferencia, pues la imagen de una recta es una circunferencia que pasa por el centro. Bueno, si la recta no pasa por el centro, obviamente, y al revés, ¿no? La imagen de una circunferencia que pasa por el centro es una línea recta, la imagen de una circunferencia que no pasa por el centro es otra circunferencia, la imagen de una recta que pasa por el centro es ella misma, se queda invariante, y hace todas estas cosas, ¿no? Si tenemos circunferencias ortogonales a la circunferencia de inversión, entonces las ortogonales se quedan invariantes y entonces las rectas. Bueno, y entonces, digamos, podemos hacer muchas parejitas de puntos que son inversos con respecto de la circunferencia morada. Si tengo dos circunferencias ortogonales a la circunferencia de inversión, pues las parejitas de los puntos donde se intersectan las dos circunferencias son inversas con respecto de la circunferencia acá. Ya tengo todo eso para cuando estoy invirtiendo sobre una circunferencia. Pero si yo quiero extender el concepto a, a circunferencias generalizadas, ¿qué operación qué transformación va a ser la que me va a servir para extender el concepto de inversión circular, pero para líneas rectas también? Esto lo voy a poner como definición, ¿no? Porque no, en realidad no es algo que vayamos no es algo que vayamos a demostrar, pero, o sea, yo creo que es claro, pero no, ¿por qué le estoy poniendo demostraciones de definición? Entonces, a ver, si L es una recta, entonces la inversión sobre L, ¿qué va a hacer? ¿Qué operación o qué transformación en el plano creen que me vaya a funcionar para que, o sea, la idea de invertir sobre L, digamos, se comporte de la misma forma que lo que yo ya vi para la inversión sobre un círculo? De las transformaciones que hemos visto hasta ahorita en el curso, ¿cuál sería la buena?
No, La idea. reflexión. Pues sí, ¿no? Para reflejar sobre L, ¿no? O sea, reflejar sobre L, pues o sea, tiene las mismas, las reflexiones tienen las mismas propiedades que hemos visto que tiene la inversión. Si L es una línea recta, definimos la inversión sobre L, pues como la reflexión sobre L, ¿no? Pues sí, o sea, si yo tengo una recta L, pues a ver, la imagen de, o sea, si yo tengo una circunferencia y la reflejo con respecto de L, pues la imagen va a ser otra circunferencia, ¿no? Pues porque esta cosa es una isometría. Esta. Pues entonces el centro de esta circunferencia pues va a ir a dar un punto por acá y todos los puntos que equidistan del centro pues van a ir a dar a puntos que equidistan del punto al que se fue a dar el centro, ¿no? Entonces la imagen va a ser una circunferencia. Entonces, a ver, ¿cuáles serían las rectas que pasen por el centro de esta circunferencia generalizada L? Bueno, más bien, a ver, lo voy a decir así, ¿cuáles serían las circunferencias generalizadas que serían ortogonales a L? Bueno, ya son las 8. Piensen en eso, ¿no? Y mañana continuamos con con esto y con lo de los ángulos. ¿Va? Vale.